Muy buenos días. Continuamos entonces para grado quinto con el trabajo de lenguaje, ¿cierto? Nos vamos a remitir a la página 64 en donde vamos a empezar a hablar del cuento y de la cuentería. ¿Listos? Entonces, tenemos acá la cuentería. ¿Qué sabes de los cuenteros? ¿Alguna vez has escuchado uno? ¿Qué opinas de ellos? Vamos a responder esas preguntas. Y luego vamos a leer esto, ¿listos? Pasar de leer un cuento reconociendo sus características y elementos a narrarlo a un público exige creatividad y mucho ingenio. Lee este cuento de la tradición oral e imagina cómo se podría narrar en público, ¿cierto? Entonces, básicamente la cuentería consiste en eso, en narrar los cuentos de manera que digamos que uno pueda atrapar a las personas en eso que uno les esté contando, que si es gracioso los haga reír a carcajadas, que si es triste de verdad los haga llorar o sentirse muy tristes y como transmitir lo que quiere transmitir el cuento a partir de la narración. ¿Listos? Entonces, vas a leer este cuento y vas a imaginar si estuvieras con un grupo de personas y si quisieras contarlo de una manera divertida, ¿cómo lo contarías? ¿Listos? Posterior a eso, vamos a comprender que en la cuentería hay elementos que intervienen que son muy importantes. Por ejemplo, la voz, ¿cierto? Si yo hablo muy bajito y no me escuchan, pues no se va a hacer posible que el cuento que estoy relatando salga bien. La vocalización, si hablo muy rápido, entonces como que no me entienden, pues también va a ser difícil. O si mi voz es muy aburrida, la gente va a decir, ay, no, qué pereza escuchar a esta señora, ¿cierto? Y la expresión corporal, ¿cierto? Que a veces uno ayuda con movimientos, con cosas que hice, con gestos, etcétera. Entonces, para narrar aspectos que debes tener en cuenta, la voz, esta es la herramienta más importante de cualquier cuentero. De hecho, no solo la voz, también la respiración. Por ejemplo, si el auditorio al que te diriges es grande, el volumen de tu voz tiene que aumentar. La vocalización. Puede que tengas una magnífica voz, pero si no sabes vocalizar, ¿cierto? Si hablas muy rápido y no se te entiende lo que dices, recuerda, vocalizar implica pronunciar cada palabra y sílaba de manera adecuada para que los otros la comprendan. Y el rostro y el cuerpo. Con un gesto y un ademán puedes comunicar alegría, rabia, tristeza y enfatizar en lo que digas, ¿cierto? Lo que acabamos de hablar más arriba. De acuerdo con esto, entonces ya saben, copiamos este cuadrito de comprende en el cuaderno. La cuentería o narración oral es un arte muy antiguo. Este arte forma parte de las artes escénicas a la que también pertenecen el teatro y la danza, ¿sí? Para que comprendamos qué es la cuentería. Y posteriormente vamos a realizar este taller. ¿Listos? Ordena el cuento de acuerdo con la estructura inicio, nudo, desenlace. Eso es muy importante. Ya saben cómo va, cuál es el inicio, cuál es el nudo y cuál es el desenlace. Que en el inicio siempre hablamos de los personajes, en el nudo hay una situación problemática y en el desenlace esa situación se soluciona. ¿Listos? Entonces vamos a realizar eso. Vamos a sintetizar, que es lo mismo como resumir. ¿Se acuerdan que yo muchas veces en clase les digo, hagamos un resumen de tal cosa y ustedes lo que hacen es copiar lo que dice ahí hasta cierto punto, pero ya? ¿Listos? Entonces, ¿quiénes son los personajes del burro y la flauta? ¿Qué les sucede? ¿Y cómo concluye la historia? Respondiendo a esas tres preguntas, uno puede sacar un resumen de el cuento que acabamos de leer. Y tercero, escribo el tema de un cuento. Imagina que vas a escribir un cuento. Entonces imagina sobre qué te gustaría escribirlo. Será más fácil que escribas tu cuento una vez definas el tema. Si primero dices, yo quiero escribir un cuento sobre hadas mágicas, entonces ya como lo tienes claro, ya tienes más o menos idea de cómo lo vas a escribir. ¿Listos? Y este sería el trabajo para el día de hoy. Cualquier cosa, por favor, me escriben.